Ok, mis amados amigos, Dios los bendiga, hermanos. Un saludo muy especial para todos y cada uno de vosotros desde aquí, desde Oakland, California. Una vez más, como siempre lo decimos, le damos gracias a Dios, al Padre nuestro Señor Jesucristo, por darnos la oportunidad de seguir adelante llevando este mensaje de salvación, este mensaje que es muy importante para todos y cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros debemos de saber, tenemos que saber esta información. Es un mensaje bastante primordial, porque el que un poquito más y el que ha de venir vendrá, no tardará, dice la palabra del Señor. Mi Señor Jesucristo pronto viene, pronto sonará la trompeta y tenemos que estar alertas, tenemos que estar atentos constantemente a que para que cuando ese momento llegue, ese momento en que suene esa trompeta, estemos listos para salir disparados de aquí al cielo. No me quiero adelantar. Un saludo muy especial. Mónica, Dios te bendiga. Eh, gracias le damos a Dios por todas las personas que se van a conectar, por aquellas personas que han tomado a bien sacar un poco de su valioso tiempo para escuchar estos valiosísimos mensajes, los que se conectaron a los 8 días, los que escucharon este mensaje en diferido a través de las plataformas. Gracias al Señor, te contamos todavía con estas pequeñas ventanitas por donde nosotros de una manera u otra entramos a vuestros hogares para llevar este mensaje. Estamos tocando esas ventanitas, tocando puertas para que este mensaje llegue a vuestros corazones, porque es de vital importancia, hermano, estar atentos. Y por eso siempre les decimos, hermano, que cuántos están dispuestos a escuchar la bendita palabra del Señor. Recuerden, hermano, que la palabra del Señor dice que el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Entonces este mensaje es para ti, este mensaje es para mí. El día de hoy, hermano, vamos a estar orando, ya terminando el estudio. Vamos a estar orando por todos los enfermos. Vamos a estar orando por todas aquellas personas que están pasando por situaciones bastante difíciles en este momento. Estamos pasando por principio de dolores. Esto no es tribulación todavía, es principio de dolores. Eso quiere decir que cada día se están cumpliendo más y más las profecías de este bendito libro. Y vamos a escuchar la bendita palabra del Señor el día de hoy. Tome un bolígrafo, tome una hojita y ante todo tome la Biblia y con una actitud enseñable para que usted revise toda esta información que el día de hoy el Espíritu Santo a través de este humilde siervo les va a presentar. La palabra del Señor la vamos a encontrar en el Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3. Y vamos a leerlo desde el versículo 14 en adelante. Tomemos en cuenta, hermano, de que este libro, hermano, este libro no lo escribió cualquier persona. Este libro lo escribieron hombres inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Y este libro ya sabemos que es el más vituperado, es el más vilipendiado, es el más ultrajado que hay en el mundo. Este libro que paradójicamente lo decimos siempre, es el libro más leído, más vendido sobre la faz de la tierra, pero es el menos leído sobre la faz de la tierra. Todo mundo tiene una Biblia de alguna denominación en especial, pero la verdad es que no la leemos y entonces ahí es donde entramos en el error, ese error garrafal de no leer estas instrucciones que el Señor dejó escritas en este sagrado libro. Y yo no les digo a ustedes cambien de religión ni nada. Yo no soy religioso, soy un teísta de tiempo completo. Soy un hombre que estoy llevando la palabra del Señor porque tengo mucho que agradecerle a Dios. Amo a Dios porque Él me amó a mí primero. Y si Él me amó a mí, hermano, que cometí tantos errores, tantas cosas que hice malas ante los ojos de Dios, hermano, usted también puede venir y postrarse delante del Señor para que Él perdone todos y cada uno de sus pecados. Entonces vamos a leer esta palabra del Señor y esa palabra dirigida para todos, para todos.
especialmente para la iglesia cristiana, para aquellos que dicen ser cristianos. Recuerde que la palabra del Señor dice que no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y la voluntad del Padre es que nosotros pongamos la palabra del Señor en nuestra mente y en nuestro corazón y la pongamos en práctica. La palabra del Señor escrita está y dice así, Apocalipsis 3, versículo 14. Dice la palabra del Señor: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, dice la palabra del Señor. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, dice la palabra del Señor. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tenga necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y no se te descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Dice la palabra del Señor: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Al que venciere le haré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Dice la palabra del Señor, versículo 22. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a orar. Amado Dios y soberano Padre celestial, en tus manos me pongo, Padre Santo. Gracias por darme la oportunidad, Señor, de ser este instrumento en tus manos, Padre celestial, para que este mensaje llegue a muchas personas en este momento, Señor. Te damos la honra y la gloria, Señor, solamente a ti, por ser nuestro Señor y nuestro Salvador todopoderoso. Gracias por este tiempo, Padre Santo, que nos regale cada día, Señor. Te pedimos perdón por todos nuestros pecados, Señor, por todos nuestros errores, por nuestras faltas, Padre Santo. Te pedimos perdón por todas nuestras equivocaciones, Señor, por nuestros defectos, porque somos carnes, Padre Celestial. Te suplicamos que tengas misericordia, oh poderoso Dios, de todos y cada uno de nosotros en este día, Señor. Permítenos, Padre, compartir tu hermosa palabra, Señor, guiados por tu Santo Espíritu, Señor. Guiados por ese Espíritu Santo que nos dejaste, Padre Celestial, porque tú prometiste no dejarnos solo, Padre Celestial. Guiados por esa verdad, Señor, esa verdad que nunca cambia. Esa verdad, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, Padre Celestial. Te pedimos, Señor, en este momento, por tu pueblo santo Israel, Señor. Ese es tu pueblo, amado, Señor. Y todo cristiano en este momento estamos orando, Señor, pidiéndote a ti, Padre Celestial, que bendigas a tu pueblo, Señor. Aunque tú lo dijiste, Señor, que no es con espada ni con ejército, sino por tu Santo Espíritu que se ganan las guerras, Padre Santo. Te pedimos por todos los enfermos, Señor, por todos los que van a escuchar este bendito mensaje el día de hoy, Señor. Guíanos, oh Padre Celestial, con esa verdad, Señor, esa verdad que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Lleno de tu Santo Espíritu, te damos gracias, Padre, te alabamos, te bendecimos y glorificamos tu santo nombre, Padre, en el bendito y dulce nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Que hermanos, nuevamente gracias. Hoy, hermano, con respaldo bíblico, vamos a llevar esta bendita palabra. Quizás, hermanos, muchos esperan escuchar un mensaje diferente el día de hoy. Quizás muchos esperan un mensaje con respecto a lo que está pasando en Israel en este momento. No va a ser el mensaje aunque sabemos que en Israel cada minuto, cada instante que pasa en este momento, estamos viendo el cumplimiento de una serie de profecías.
escritas aquí en este libro. También quizás muchos están esperando que el mensaje de hoy sea relacionado con algo que dentro de muy poco, la próxima semana, los gentiles y mucha gente van a celebrar, que es la muerte, la celebración de los muertos, la celebración de Halloween. El mensaje no va a ser ese el día de hoy. El mensaje no lo podemos cambiar. El Espíritu Santo nos ha dicho que no lo cambiemos. De la misma manera que Dios lo hizo con Noé. En ningún momento, en 120 años que él estuvo construyendo esa arca, él nunca cambió el mensaje. Él siempre llevó el mensaje que Dios le dio, que iba a haber un diluvio, hasta que, como dice la palabra del Señor, hasta que no entendieron, y vino el diluvio y se lo llevó a todos. La misma historia pasó con Jonás. A Jonás se le dio un mensaje para que se le dieran a esta gente de Nínive, y él estuvo proclamando ese mensaje por 40 días. Y este mensaje me lo ha dado el Señor, y no solamente a mí, se lo ha dado a muchas personas, hombres y mujeres que Dios ha levantado, nos está llenando del Espíritu Santo para llevar este mensaje, hermano. Por eso el día de hoy, amados hermanos, inspirados por el Espíritu Santo de Dios, estamos aquí para daros un testimonio de las cosas que están por ocurrir sobre toda la tierra, no solamente en Israel, no solamente lo que pasó aquí en Acapulco, lo que está pasando en muchas partes del mundo, hermanos. Es cuestión de tiempo. Ayer también estábamos aquí, se sintió un bramido de la tierra, tembló, fue de 4.0, pero se sintió y pues ya me imagino que sintieron estas personas allá en el Líbano, o también lo que pasó en estos días también en el Oriente Medio, con ese gran terremoto que hubo en Marrakech, allá en Marruecos. Eso es cuestión de tiempo que nos toque a nosotros, hermanos. Como dice la palabra de Dios, de verdad tenemos que llevar la palabra de Dios constantemente, y verdaderamente leyendo este texto de la iglesia La Odisea, donde una iglesia tibia, no era ni caliente, ya hemos llevado este mensaje constantemente en muchas oportunidades, y de verdad, hermano, que es vergonzoso ver el día de hoy iglesias sumidas en un materialismo absorbente, no solo iglesias, sino personas también. Iglesias que compiten, hermano, lamentablemente compiten entre sí para ver cuál es la más numerosa, para ver cuál es la más próspera. Una iglesia edificada en valores humanos, metas personales, visiones individuales de pastores y curas, ¿por qué no decirlo?, que exigen sujeción de parte de las ovejas, por decirlo así, de las ovejas, pero ellos ni siquiera se someten a la palabra de Dios. Y lo estamos viendo. Y es vergonzoso decirlo, pero hay que decirlo. Estamos viendo eso dentro de las iglesias. Iglesias, hermano, con alabanzas entre miles de comillas, que llevan a la mente carnal. Alabanzas entre miles de comillas que llevan a las discotecas. Y lo estamos viendo. Alabanzas que llevan a otro sitio, no a la presencia de Dios. Y por eso estamos el día de hoy, intentando, con la ayuda del Espíritu Santo, llevar la palabra del Señor a todas aquellas personas que se dicen ser cristianas, pero lamentablemente están sumergidas en una tibieza horrible, Y más en este momento, hermanos, donde muy pronto la iglesia va a desaparecer de esta tierra. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo, no otra iglesia. Esa iglesia santa, esa iglesia pura, no la gran ramera como lo dice el Apocalipsis. La gran ramera se va a quedar y va a venir cosas terribles para ellos. Lo que va a ser 7 sellos, 7 trompetas, 7 sendas copas, dice la palabra del Señor, 7 sendas copas de la ira de Dios. Y tenemos que estar muy pendientes de eso.
El anticristo ya está aquí, dentro, aquí en este mundo. Todavía no lo han presentado porque el que lo tiene que presentar es el falso profeta. El falso profeta tiene que presentar al anticristo. Pero no ha dado la cara, no lo han presentado. ¿Por qué? Porque la iglesia de nuestro Señor Jesucristo todavía está aquí en la tierra. Todavía estamos aquí en la tierra. Por eso la palabra del Señor dice, si me acompaña, a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Y lo vamos a leer. Me disculpan porque también estoy un poco enfermo, ya llevo varios días con este malestar, pero eso no va a ser impedimento para seguir llevando la palabra del Señor. De verdad, anoche estuvimos presentando también la palabra del Señor. Un saludo muy especial para Daniela Calleja, aquí en la ciudad de Oakland. Estuvimos también con mi hermana Alicia, mi esposa, llevando la bendita palabra del Señor. Gloria a Dios, Nelly, bienvenida. Entonces, aquí es donde dice la palabra del Señor, hablando de este maléfico ser que va a venir a gobernar 7 años la tierra. Dice la palabra del Señor, 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 12, donde básicamente está hablándolo en estos términos coloquiales, donde muy pronto se va a ir el estorbo del anticristo. El estorbo del anticristo. No es que nosotros seamos un estorbo, somos estorbo para Él. Él no puede venir a gobernar si nosotros, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, está aquí. Dice 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 6 al 12, dice, ahora vosotros sabéis que lo detiene. El cristiano sabe quién detiene al anticristo. Y usted debe saberlo el día de hoy. Ahora ustedes sabéis que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Está hablando del anticristo, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, es la iglesia. Hasta que él, a su vez, se ha quitado de en medio, entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, porque él es el padre de mentira, con prodigios mentirosos y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden, para aquellos que no quieren recibir el mensaje de salvación. Por cuanto no recibieron el amor de mi Señor Jesucristo para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a mi Señor Jesucristo, sino que se complacieron en la injusticia. Muchas personas creen que se están burlando de Dios. No, lamentablemente están cometiendo un error al no recibir a mi Señor Jesucristo en su corazón. Vivir sin mi Señor Jesucristo es fácil. Deleitarse en el pecado es fácil. El diablo te va a mostrar lo más rico del pecado, pero no te va a mostrar la consecuencia del pecado. Y la consecuencia del pecado es muerte eterna, condenación eterna. Pastor Juan, Dios le bendiga. Un saludo muy especial. Tenemos que entender esto, hermano. En este momento están pasando cantidad de cosas, incluso van a querer engañar a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. En este momento, nuestro Señor Jesucristo, el Dios Todopoderoso, nos está avisando de muchas cosas a través de terremotos, a través de una serie de fenómenos naturales, de guerras, rumores de guerras. Nos está mostrando con todo esto, con todo lo que está sucediendo, porque todo esto está escrito. Y mi Señor Jesucristo dijo que es necesario que todo esto aconteciera. Pero hermano, el mensaje de hoy es que veas lo que veas, no vayas a caer en la trampa. Hablamos con los cristianos y con todos los que dicen ser cristianos. No caigan en la trampa. La palabra de Dios misma dice en el capítulo 12 de Daniel, que en los últimos tiempos la ciencia crecerá. La ciencia crecerá y muchos andarán de aquí para allá. Ya lo estamos viendo, hermano. Profecías cumplidas. Y lo mismo el enemigo sabe, y los que dice los del ministerio de la iniquidad, los que llevan estos vasallos,
que ya conocen también todo esto, ellos van a intentar que los cristianos nos quedemos y nos van a querer engañar. La inteligencia artificial, hermano, está mostrando de un tiempo para acá. Vicente, Dios te bendiga, gracias por entrar. La inteligencia artificial desde un tiempo para acá está mostrando videos tan reales, de personas que están desapareciendo en varios lugares del mundo. No caigan en esa trampa. No caigan en esa trampa. La palabra del Señor, hermano, Dios se la está dando a muchas personas, hombres y mujeres. Nos está llenando el Espíritu Santo para que seamos valientes y llevemos la bendita palabra del Señor. Y que no nos acobardemos, venga lo que venga, pase lo que pase. El mensaje vamos a llevarlo. Así vengan estas pequeñas enfermedades. Sigamos adelante. Desde el 2019, hermano, los vasallos, los de la élite mundial, estos que tienen subyugado el mundo en este momento, estos vasallos del anticristo, han venido de una manera u otra adoctrinando a la gente, adoctrinando a la humanidad. Ya vimos ese gran ensayo a gran escala, se puede decir, que se hizo en el 2019 para acá. Y eso es lo que están haciendo estos vasallos, los que se están llenando de dinero a través de todo esto que está sucediendo. Están adoctrinando a la humanidad para prepararnos ante todos los eventos proféticos escritos en este sagrado libro. Hay que tener muy en cuenta, hermano, esto. Hay que tener muy en cuenta esto. Por eso se está viendo cantidad de vídeos en las redes sociales de que está desapareciendo mucha gente, pero tengan mucho cuidado, no se dejen engañar. La palabra de Dios misma nos lo dice, que no nos dejemos engañar. Si es verdad que muchos se levantarán de sus tumbas. La palabra del Señor dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 5, de versículo 25 en adelante, dice, de cierto os digo. ¿Qué quiere decir con eso? Que es verdad. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, dice mi Señor Jesucristo, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Escuche esto tan hermoso. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación eterna. Hermano, como yo siempre lo he dicho, nosotros no terminamos de cúbito dorsal en un cajón de madera. Lo he dicho hasta la saciedad. Para los que mueren sin Cristo, sin mi Señor Jesucristo en su corazón, si no creyó o si murió sin Cristo en el corazón, ya es condenado, hermanos. Pero si nosotros morimos con mi Señor Jesucristo en nuestro corazón, sabemos que tenemos una promesa de que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y para nosotros los cristianos, la muerte es como si nos ganáramos la lotería. ¿Por qué? Porque nos vamos a ir a un lugar mejor y allá no vamos a estar pecando, porque nunca se ha oído de que un muerto salga de tumba en tumba a fornicar o a robar o a mentir. Recuerden que la mentira también, porque los mentirosos no heredarán el reino de Dios. Entonces tiene que entender esto, hermano. Hay cosas, hermanos queridos, hay cosas que no entiendo. Yo no entiendo. Y soy un teísta de tiempo completo. Hay cosas que no entiendo, hay cosas que no comprendo, pero yo las acepto por fe. Yo las acepto por fe. Y con esa misma fe, hermano, yo no me voy a cansar de llevar este mensaje tan importante para todos y cada uno de nosotros. Hermanos, porque es el momento de tomar en serio la bendita palabra del Señor. No juguemos con la palabra del Señor. Muy pronto, cristianos y no cristianos se darán cuenta de que la Biblia no es un libro de cuentos de hadas. No, es la palabra del Señor. Este libro contiene la bendita palabra del Señor. Cuando leemos la palabra del Señor nos lee a nosotros. Es el momento de llevar la palabra del Señor. Si tú eres cristiano de verdad,
Es el momento de llevar la bendita palabra del Señor. Es el momento de ceñir nuestros lomos, de tener nuestras lámparas encendidas, como lo dice el Evangelio de Lucas. Es el momento de estar listos, preparados, porque la trompeta sonará en cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos. Ante nuestros propios ojos, hermanos, están cumpliendo una serie de profecías, hermano, escritas en este libro. Es hermoso saberlo. Mejor dicho, Dios ha dado luz verde para que empiecen los dolores de parto. Lo estamos viviendo. No se conforme, hermano, o no crea que porque tiene un buen trabajo, o porque tiene 2, 3 casas, fincas, coches, muchos títulos, mucho dinero en el banco, porque tiene muchos títulos colgados en la pared, como siempre lo digo. Hermano, no crea que con eso ya tiene la salvación. Tú puedes tener, hermano, una iglesia. Tú puedes ser el hombre o la mujer más guapa del mundo. Puedes tener los títulos que quieras, pero si tú no tienes santidad, sin santidad nadie verá al Señor, lo dice la palabra del Señor. Es el momento, hermano, de ponernos a cuentas con el Señor, porque la palabra del Señor, hermano, como lo estábamos leyendo hace poco en la Odisea y también en el Apocalipsis capítulo 4, en el versículo 1, donde dice Juan, ustedes saben que Juan, al igual que nosotros, somos reporteros. Juan fue ese corresponsal que fue llevado al futuro. Juan estuvo en este futuro, ahora, en los postreros días, como lo dice la bendita palabra del Señor. Y Juan vio todo lo que está ocurriendo en este momento. Y Juan vio, el Señor le mostró todo lo que está por acontecer en este momento. Porque la esperanza de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo se va a consumar el día del arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Este es el día en que se va a consolidar la ida de la iglesia. Recuerden, hermanos, que mi Señor Jesucristo mismo lo dijo. Muchos pastores, lamentablemente, incluyendo sacerdotes que ellos ni siquiera lo dicen. Pero muchos pastores dicen que mi Señor Jesucristo no habló del arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos que ser muy claros, muy concisos en eso. Porque en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, que también lo escribió Juan escribió el Evangelio de San Juan. Juan escribió esas cartas que le llaman las cartas juaninas, y también escribió el Apocalipsis, que como un buen cristiano también nosotros lo ponemos como si fuera el quinto evangelio, el Apocalipsis. En el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 1, donde mi Señor Jesucristo dice: no os turbéis. ¿Creéis en Dios? ¿Creéis también en mí? Él dice: en la casa de mi Padre muchas mansiones hay, muchas moradas hay. Y yo me gozo porque el Señor, como cumpliéndose la bendita palabra del Señor, porque Él dijo que en los postreros tiempos, en los últimos tiempos, el Señor nos iba a mostrar la gran Jerusalén de una forma u otra, en sueños, en visiones. De una forma u otra el Señor nos está mostrando la gran Jerusalén, no esta que está, la que están defendiendo los judíos en este momento, no, es la gran Jerusalén, Jerusalén la celestial, la que desciende del cielo de mi Dios, como lo dice Juan. Y la palabra del Señor dice: en la casa de mi Padre muchas mansiones hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez. Vendré otra vez, dice mi Señor Jesucristo, y os tomaré a mí mismo, os arrebataré a mí mismo, os recogeré a mí mismo, para que donde yo estoy, mi Señor Jesucristo está en el cielo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y esto es palabra del Señor. Esto yo no me lo he inventado. Esto es palabra del Señor. Y la palabra del Señor, la misma, esa es la esperanza de nosotros. La esperanza es que mi Señor Jesucristo va a venir muy pronto y que va a sonar una trompeta. Y que los muertos en Cristo resucitarán primero. Por eso lo dije anteriormente. Vivirse mi Señor Jesucristo es fácil,
pero morir sin mi Señor Jesucristo es horrible. Entiendan eso, es horrible. Si te vas a ir de aquí, hermano, si te vas a marchar, si vas a ser llamado, ojo, ojo, ten tu pasaporte listo para cuando suene la trompeta. O para cuando vayas en la calle y quizás, de una forma u otra, se te vaya la vida y no tengas el tiempo suficiente de ponerte a cuentas con el Señor. Porque dice la palabra del Señor en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 en adelante, donde dice la palabra del Señor: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. No ignoremos a estos que duermen, a estos que ya han fallecido. Unos que se han ido con mi Señor Jesucristo en el corazón y otros que lamentablemente no han recibido a mi Señor Jesucristo en su corazón por su soberbia, porque creen que esto es mentira. Esto es verdad, mi hermano, esto es verdad. Y yo sé que a muchos el Señor le ha mostrado la gran Jerusalén, y a mí, a este humilde siervo que no me lo merecía, el Señor me mostró la gran Jerusalén. Estando ya postrado allá en esa habitación en Madrid, con 2 cánceres encima, uno en la sangre y el otro en el cerebro, me habían dado 33 días de vida y el Señor me dio la oportunidad de ponerme a cuentas con Él. Y ya ahora yo puedo morirme tranquilo. No importa cómo muera, sea una balacera, una puñalada, un accidente de tránsito, no importa. No importa lo que se venga. Si mi Señor Jesucristo sufrió en esa cruz, ¿quién soy yo para querer quedarme dormido en la cama y que me muera tranquilamente sin sentir dolor? No, si me toca que sufrir, sufro. Pero sabemos y estoy consciente de que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es ganancia. Y por eso la palabra del Señor dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que ya fallecieron, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Los que no tienen esperanza se entristecen. ¿Por qué? Porque ellos mismos saben que han visto marchar su ser querido de una manera no grata ante los ojos de Dios. Un borracho no heredará el reino de Dios. Y si su familiar se mató, ¿no?, en un accidente de tránsito, iba borracho, hermano, ya sabemos qué fue lo que pasó con esta persona, el alma de esta persona. El cuerpo va a ir al crematorio, el cuerpo va a ir a la sepultura, va a ir a la tierra de una forma u otra. La palabra del Señor dice que la palabra que polvo eres y en polvo te has de convertir. El espíritu, ya lo hemos dicho hasta la saciedad, el espíritu es de Dios. El espíritu no se lo quita nadie a Dios. Mi Señor Jesucristo ya lo dijo en la cruz. Dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y el alma es lo que desea Dios, pero también lo desea el diablo. Eso es lo que quiere el diablo. El diablo quiere verte destruido. El diablo quiere llevarte con él porque él ya ha sido condenado al lago de fuego. Y él quiere llevarte a ti también. Él quiere llevar esa alma con él. Y por eso dice la palabra del Señor: para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que mi Señor Jesucristo murió y resucitó, así también traerá Dios con mi Señor Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Esto no es palabra mía. Este mensaje es directamente de nuestro Padre, el Creador. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que estemos listos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Él no va a bajar acá a la tierra, descenderá del tercer cielo hasta el segundo cielo. Escuchen lo que dice la palabra del Señor. Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esto es palabra del Señor, esto no es cuento, esto no es Hollywood, esto es Biblia, esto es un mensaje que nos dejó el Señor a nosotros.
Por eso la palabra del Señor misma dice en Primera de Corintios capítulo 15 versículo 51 y vamos a leer el 52 también, hermano, y apunten estos versículos donde dice, he aquí os digo un misterio, los misterios son para nosotros, los secretos son de Dios. ¿Cuál es uno de los secretos de Dios? No sabemos cuándo va a venir. Él mismo lo dijo, que solamente mi Padre dijo, ni los ángeles saben la hora en que se va a tocar esa trompeta, solamente mi Padre, dijo mi Señor Jesucristo, solamente mi Padre sabe a qué hora es. Pero sí nos dijo a nosotros que estuviésemos listos, que nos ciñéramos nosotros nuestros lomos y encendiéramos nuestras lámparas. Ya leímos esa parábola de las 10 vírgenes, 5 sensatas y 5 insensatas, que estaban en una iglesia, todas 10, esperando al Señor. Pero como lo dice la palabra del Señor, hay unos que están tibios, no son ni fríos ni calientes, y están en el peor sitio, están tibios, donde la palabra del Señor dice que nos va a vomitar de su boca. Entonces dice la palabra del Señor, y aquí digo un misterio. No todos moriremos, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, dice la palabra del Señor, ratifica, porque se tocará la trompeta. Esto no es cuento. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Por eso tenemos que tener muy en cuenta lo que dice la palabra del Señor. Por eso Juan en el Apocalipsis capítulo 4, en el versículo 1 dice, después de esto miré, Juan dice, yo miré, después de esto miré y vi que había una puerta abierta en el cielo. Esto lo vio Juan, porque él fue traído a estos tiempos. Juan vivió y vio todo lo que está aconteciendo en este momento. Porque todo lo que está aconteciendo en este momento, déjeme decirle, hermano, que está escrito en este sagrado libro. Y todo esto es un cumplimiento de puras profecías. Nosotros nos podemos preguntar ¿para qué se abre esa puerta en el cielo? ¿Para qué se abre esa puerta en el cielo? Si leemos en el capítulo 4, terminamos de leer el versículo, donde dice Apocalipsis 4, versículo 1, y dice, y la primera voz que oí, dice Juan, como de una trompeta hablando conmigo. Dice Juan, tenemos que mirar esto, por eso comparemos este versículo, este pequeño fragmento de la Biblia con el versículo, los versículos que leímos hace poco, en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Dice Juan que la primera voz que oí como de una trompeta que hablaba conmigo. Por eso la comparamos nuevamente y lo leemos, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, no precederemos a los que murieron en él. Porque si el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Tenemos que entender esto, hermanos, esto es palabra del Señor, esto no es palabra mía. Lo acabamos de leer, la trompeta sonará. La trompeta sonará y va a sonar, no es cuento. La acabamos de leer, primera de Corintios, en el capítulo 15, en el versículo 51, donde nos dice la palabra del Señor, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, no todos moriremos, pero todos seremos transformados, todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, va a ser esto así rápido, hermano. Va a ser rápido. Usted no va a tener la oportunidad de hincarse, no va a tener la oportunidad de hincarse a pedir perdón. No la va a tener, porque dice en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Esa trompeta anuncia que el periodo de gracia terminó. Ese periodo de gracia que tenemos en este momento, cuando suena la trompeta, ese periodo de gracia terminó y se inicia el periodo de tribulación y gran tribulación. Esa semana de 7 años donde va a gobernar el anticristo. Ya lo leímos también. Por eso, hermano, esa puerta que vio Juan se abre para
para que la iglesia sea levantada al cielo. Por el Apocalipsis, en el mismo capítulo, en el capítulo 4, dice, y la primera voz que oí, como de una trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Donde dice, sube acá, y yo, dice, yo, mi Señor Jesucristo, te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Algo muy triste que aquí nos dice la palabra del Señor, hermano, algo muy triste, de verdad. Y anoche que estamos compartiendo la bendita palabra del Señor, donde nos damos cuenta de este hombre este rico que murió y fue al infierno, él vio a Lázaro, al pobre Lázaro, en el seno de Abraham. ¿Qué quiere decir, hermano? Que los que están en el infierno ven todo lo que está sucediendo arriba, y los que están arriba van a ver todo lo que sucede acá en la tierra. O sea que los hermanos que nos vayamos en el momento del arrebatamiento de la iglesia, cuando descienda la Jerusalén celestial, nosotros vamos a tener que presenciar, hermano, todo lo que va a suceder aquí en la tierra. Y lamentablemente nos va a tocar que ver, incluso familiares, pasando tiempos de angustia, como lo dice la palabra del Señor. Porque dice la palabra del Señor, dice, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Quiere decir, hermano, que nosotros nos va a tocar que ver esto. Y yo no quiero ver que mi familiar, que mi esposa o mi esposo, o mis hijos o mis hermanos pasen por este periodo de angustia, por este periodo de tribulación y gran tribulación, hermano. Donde vemos, hermano, que lo estamos viendo, la iglesia no va a pasar por la tribulación y gran tribulación como muchos creen que lo que va a suceder. Porque si nosotros como cristianos, como teístas, nos damos cuenta que en los 3 primeros capítulos del Apocalipsis, en los 3 primeros capítulos hasta el capítulo 4, la iglesia es mencionada 19 veces. 19 veces en la palabra, la palabra iglesia se menciona 19 veces hasta el momento de describir la palabra de Dios que leímos hoy en la iglesia de la Odisea. Hasta ahí ya no se vuelve a escuchar palabra iglesia hasta el capítulo 19. En esos 4 primeros versículos, 19 veces, y ya no se vuelve a escuchar hasta el capítulo 19 del Apocalipsis. Déjeme mostrarle algo muy importante, mi hermano. Nos dice la palabra del Señor. Bueno, acompáñenme, hermano, que esto no es cuento mío, esto es palabra de Dios. Si me acompañan al Apocalipsis capítulo 6, donde se termina y ya no se escucha más la palabra iglesia, porque la iglesia no va a pasar por la tribulación y gran tribulación. No, de Apocalipsis 6, capítulo 6, versículo 1, donde dice Juan, dice, y vi cuando mi Señor Jesucristo dice, y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como una voz de trueno, ven y mira. Y miré, dice Juan, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer. Le dio un arco, pero Juan no le vio flecha por ningún lado. ¿Ya? Y dice que le fue dada una corona y salió venciendo para vencer. Al diablo, al anticristo, el Señor le permitió 7 años. 7 años para que el mundo y los moradores del mundo, los que están enamorados del mundo, vivieran 7 años de tribulación y gran tribulación. Ya, muchos creen que el que sale en este caballo es mi Señor Jesucristo. Es mentira del diablo. Es mentira del diablo, porque la palabra del Señor miré y vi un caballo, y el que lo montaba dice, y oí una voz de los 4 seres vivientes decir con una voz de trueno, ven y miré, y aquí un caballo, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer. Él va a ser de las suyas en estos 7 años. No compare este caballo con el otro caballo donde viene mi Señor Jesucristo, que es está en el capítulo 19,
que de ahí en adelante, ahí ya se escucha la iglesia nuevamente. ¿Por qué? Porque retorna la iglesia de nuestro Señor Jesucristo con mi Señor Jesucristo al mando. Si me acompaña el capítulo 19 del Apocalipsis, en el versículo 11 en adelante, vamos a mirar esto. Dice Juan nuevamente: entonces vi vi el cielo abierto. Él vio esa puerta y se abrió y dice: he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba, este es diferente, este jinete, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, porque él es fiel, él es verdadero. Y con justicia juzga y pelea, dice la palabra del Señor. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido con una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. No compare el caballo del Apocalipsis 6 con el caballo del Apocalipsis 19. El Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, gloria a Dios, los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco, limpio, le seguían en caballos blancos. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones. Y él la regirá con varo de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Tengamos en cuenta, hermano, no comparemos. Mucha gente lamentablemente, y entre esos muchos evangelistas, muchos predicadores, muchos incluso teolólogos que han salido por ahí, confunden estos dos caballos, y tenemos que estar listos. La palabra del Señor dice que mirad que nadie os engañe. En ninguna manera, dice la palabra del Señor. Por eso, hermano, es menester de nosotros llevar este mensaje. Porque aquí la palabra del Señor nos dice las cosas que sucederán después de estas. El Señor nos va a mostrar todo lo que va a suceder después de que se cumplan los 7 años de tribulación y gran tribulación. Ya, cuando venga mi Señor Jesucristo. Vemos, hermano, que también esa puerta que se abre también sirve para que la iglesia sea recibida en el cielo. La palabra del Señor misma dice en el capítulo 4, versículo 2, donde dice: y al instante, dice Juan, al instante yo, eso fue en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Gloria a Dios. Dice Juan, esto va a ser en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, hermano. El viaje al cielo no es como lo pinta la élite mundial, porque la élite mundial ya está preparando al mundo. Ya ahora 8 días tuvimos la oportunidad de llevaros este mensaje. La élite mundial, cuando la iglesia sea arrebatada al cielo, ya van a decir que nosotros éramos la cizaña y los que se quedaron fue el trigo, donde es a la inversa. Van a decir, hermano, porque Juan no dice que el viaje al cielo, que este viaje al cielo es inmediato, y Juan relata que la traslación de él fue instantánea, fue así, en un momento, un abrir y cerrar de ojos. No viajó años luz. La palabra de Dios misma lo dice, que Juan no viajó años luz al espacio, sino que fue rápidamente trasladado al cielo. Y lo podemos comparar con ese versículo de Primera de Corintios, donde dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Este es el mensaje que el Espíritu Santo quiere que tú recibas el día de hoy, hermanos. Juan aclara en estos versículos, la palabra de Dios aclara que no es en un avión, como lo va a decir la élite, cuando la iglesia desaparezca. Estos locos se los llevó los extraterrestres. Estos locos desaparecieron porque ellos no merecen estar aquí con nosotros. La élite va a empezar a hacer eso, a distorsionar lo que verdaderamente va a suceder, que mi Señor Jesucristo va a arrebatar, se va a llevar la iglesia. Juan aclara esto, que no es en un avión, no es en un ovni, lo que sirva como medio de transporte para que la iglesia sea arrebatada del cielo a la tierra, hermano, de la tierra al cielo.
No es en un ovni, no es en un cohete, hermano. Será el mismo Espíritu Santo de Dios quien traslade a la iglesia en masa. Va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Tú no vas a tener oportunidad de pedirle perdón a Dios en ese momento. Entienda esto, el Apocalipsis 4, porque no nos queremos desprender de este capítulo, el capítulo 4, en el versículo 2, donde dice Juan, y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Qué hermoso lo que nos aclara la palabra del Señor. Aquí vemos cómo Juan sube al cielo en representación de toda la iglesia redimida. Juan vivió primero eso. Juan lo vivió. Él recuerde que él está muerto. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Lo mismo que la Virgen, que Pedro, que todos los apóstoles, que todos los profetas. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Tenemos que entender eso primero. Aquí vemos que Juan sube en representación de toda la iglesia redimida de nuestro Señor Jesucristo. Y una vez allí, lo primero que ve es el trono del bendito, del eterno Rey del universo. Lo primero que ve Juan, él dice que en el cielo vi un trono y en el trono uno sentado. Aquí hay la clara esto, el Señor revela todos los juicios que enviará contra la tierra para castigarla, hermanos. Él le revela todo a Juan y Juan nos lo dejó escrito como buen corresponsal y nosotros, como buenos siervos de Dios, tenemos que llevar este mensaje para que usted, mi hermano, que usted que lo está recibiendo en este momento, lo ponga en su mente y en su corazón y no solamente eso, sino que lo comparta con aquellas personas, como cuando tú te ganas una lotería, como cuando te ganas algo y tú lo quieres compartir con tus seres queridos. Esto es un tesoro, por eso la palabra del Señor dice, por tanto, yo te daré oro refinado en fuego, para que seas rico. Y ese oro refinado se refiere a la palabra del Señor. Y por eso nosotros tenemos que llevarlo, porque si la iglesia estuviera en la tierra durante los juicios que abarcan trompetas, sellos, copas de la ira de Dios, de seguro mencionaría, pero no lo hace precisamente ¿por qué? Porque en todo ese tiempo la iglesia de nuestro Señor Jesucristo no estará aquí en la tierra, sino en el cielo. Y hay que entender eso. Y nosotros tenemos que llevar la bendita palabra del Señor. No nos cansemos. Lo leemos completo, capítulo 4, versículo del 2 al 3, donde dice Juan, dice, al instante yo estaba en el Espíritu y vi un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. La apariencia del que estaba sentado era semejante a una piedra de jaspe y de cornalina, y alrededor del trono había un arco iris, semejante en su apariencia a la esmeralda. Luego me disculpo, me he estado enfermo un poco, pero vamos a seguir adelante. Miren lo que dice Juan. Y el que estaba sentado en el trono era semejante a una piedra de jaspe y de cornalina, y alrededor del trono había un arco iris semejante en su apariencia a una esmeralda. Juan dice que el trono se halla firmemente establecido en el cielo. La palabra trono, al igual que la palabra iglesia, la palabra trono se utiliza 40 veces en el libro del Apocalipsis. 40 veces. En los otros libros del Nuevo Testamento, desde San Mateo hasta Judas, solo 15 veces. Y hay que entender eso, trono. La palabra del Señor nos dice en Salmo 93, 1 y 2, dice la palabra del Señor. Y el Señor reina, se vistió de magnificencia. El Señor se vistió, se ciñó de poder. Afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente y para siempre, dice la palabra del Señor. Ese trono ya no lo mueve. El diablo, como lo vimos en un estudio pasado, el diablo ha querido eso, hacerle un golpe de estado a Dios. Y por eso él se acarreó todo lo que se le viene para él, y él quiere
que tú compartas todas esas cosas con Él. Pero tú estás llamado para que reciba las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo allá en el cielo, en ese trono. Donde dice la palabra del Señor en el Salmo 11, versículo 4, donde dice, el Señor está en su santo templo. El Señor tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Desde allá nos ve el Señor. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Usted sabe que la verdad es mi Señor Jesucristo. Él mismo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino a través de mí. ¿Quién está sentado en el trono? Lo podemos preguntar. Nada más y nada menos que el bendito Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Yeshua HaMashiach, el verdadero Mesías. Su trono estará ante nuestros propios ojos. Nosotros lo veremos. Se nos permitirá contemplar su inmensa gloria. Este acontecimiento será, hermano, será majestuoso, será hermosísimo. Como cuando tú te preparas y te vas a ir, por decir, de Colombia a España o a Estados Unidos y estás con ese anhelo de ir a conocer nuevas cosas. Así estoy yo en este momento. Y nosotros los cristianos debemos estar listos para ese magno evento del arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí dice Juan que Dios es comparado a unas piedras preciosas brillantes. ¿Por qué? Debido al fulgor inmenso de su bendita gloria. Donde dice, y su apariencia era semejante a una piedra de jaspe y de cornalina. Donde podemos mirar, hermano, tú puedes investigar que el jaspe es una piedra brillante, transparente como el cristal, y ese jaspe representa la misericordia y la santidad de ese Dios hermoso que tenemos nosotros. Y también podemos encontrar que la cornalina es una piedra de color rojo brillante que representa la justicia y la ira del Señor. Dios es amor, sí, todo el mundo lo dice. Pero recuerda que Dios también es fuego consumidor. Juan dice en el Evangelio de San Juan, en su nombre, en el capítulo 5, el versículo 37, dice, también el Padre que me envió me ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Pero nosotros vamos a ver el aspecto de Él cuando seamos arrebatados al cielo. Por eso la palabra del Señor en 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 14 y 16 dice, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, esto no va a suceder hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, cual a su tiempo mostrará al bendito y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad, el que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra, el imperio sempiterno. Amén. Así lo dice la palabra del Señor, que así sea, amén, porque eso significa eso. Es tan inmensa, hermano, la gloria, esa gloria pura de Dios que Santiago lo define como el Padre de las luces. Acompáñenme a Santiago capítulo 1, donde dice la palabra del Señor. Santiago capítulo 1, versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, dice la palabra del Señor. Y si me acompañan capítulos atrás, en Habacuc, en el capítulo 3 de Habacuc, en el versículo 4, donde la palabra de Dios dice, y el resplandor fue como luz, rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder, dice la palabra del Señor. Hay que entender esto, hay que entenderlo, hay que verlo con los ojos espirituales, esos ojos hermosos del Señor, donde el Señor nos permite ver todo esto. Tenemos que entender, hermano, que el arco iris es de color
verde claro. Era semejante a la esmeralda, el arco iris. El arco iris que rodeaba completamente, que Juan lo vio, que rodeaba el trono, describe la fidelidad de Dios, esa fidelidad perfecta del Señor. Y ahora bien, hermano, note usted que después del diluvio, Dios hizo un pacto con Noé. Dios hizo un pacto. Acompáñenme a Génesis capítulo 9, donde vemos que Dios hizo un pacto con Noé, que no volverá a haber otra destrucción con agua semejante al diluvio. Y como símbolo, Dios dejó el arco iris que fue puesto entre el cielo y la tierra, para que nos acordáramos de eso. Tenemos que notar eso. ¿Por qué lo hace Dios? Acompáñenme a Génesis capítulo 9, versículos 12 y 15. Dice, y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros, y todo ser viviente de toda carne. Y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda la tierra. Cada que tú ves el arco iris, donde dice la palabra del Señor, dice, y me acordaré el pacto. Cuando salga el arco iris es porque Dios está acordando el pacto que Dios hizo con Noé. Ese arco iris tiene 7 colores. No confundamos, igual que con el caballo del capítulo 6 y el caballo del capítulo 19, no confundamos este arco iris de 7 colores con ese trapito de muchos colores que tiene por ahí a un movimiento, que tiene solamente 6 colores. Usted puede notarlo. Este trapito tiene solamente 6 colores, mientras que el arco iris que Dios puso como símbolo tiene 7 colores. Ahora, para diferenciar todo esto, en el trono de Dios, Juan, él no ve un arco iris de esto, ve un arco iris semejante en su apariencia a una esmeralda. Una esmeralda de color verde, porque ya conocemos de qué color es la esmeralda. Pero el arco iris que aparece en el Apocalipsis es muy diferente al que apareció después del diluvio. Note que el arco iris que nosotros conocemos posee varios colores y son 7 colores en total. 7 colores. En cambio, el arco iris celestial es de un solo color, de color verde. Ahora bien, los dos arcoíris que vemos desde la tierra, y tenemos que saber que cuando sale ese arcoíris es porque Dios se acuerda de nosotros, se acuerda de ese pacto, se acuerda de ese pacto. Tenemos que entender eso, hermanos. Entendamos bien esto. Dios nos ama tanto, hermano, nos ama tanto, como dice la palabra del Señor, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si me acompaña, hermano, al Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 y 15, donde Juan vio algo muy interesante. Dice la palabra del Señor, Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 y 15, dice, y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él. Él no vio no vio ese arco iris verde. Ahí no lo vio, dice, y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, da lo que vio Juan, y vi a los muertos grandes, los de la élite, estos grandes artistas que le han vendido el alma a Lucifer por poder, por dinero, por fama. Dice, y vi a los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios, de pie. Juan no vio a ninguno arrodillado. Cuando tú estés allá
Ahí ya no va a haber nada. Allá vas a estar para recibir tu condena. Allá vas a estar para recibir tu condena. Dice la palabra del Señor, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Allá vas a estar ante el gran trono, del trono blanco, ese trono donde va a estar Dios, allá sentado porque Juan lo vio, y se van a abrir los libros. Esos libros donde están escritos todas las cosas que nosotros hemos hecho. Y que si morimos sin nuestro Señor Jesucristo en el corazón, vamos a estar delante de ese trono blanco, de pie, esperando la condenación, esperando ese justo juicio de Dios. Donde dice la palabra del Señor, ángeles, Dios te bendiga. Donde dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en estos libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él. Todos los que murieron en el mar y toda esta historia, el mar entregó los muertos que habían en él. Y la muerte y el infierno entregaron los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el infierno fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Por eso, mi hermano, nosotros le animamos para que desde ahora haga méritos, para que su nombre esté escrito en este libro, para que cuando llamen lista, y en el gran trono blanco, hermanos, no vaya esa condenación. Entienda esto, hermanos. Entienda esto. El Espíritu Santo está llenando a hombres y mujeres y nos está llevando a llevar la palabra del Señor. Solamente es el Espíritu Santo el que nace eso. No es la versatilidad de los pastores, no es la versatilidad de un hombre o una mujer a llevar la palabra, no. Es el Espíritu Santo quien te convence de pecado. Tú tienes que aceptar que eres un pecador y venir a los pies de mi Señor Jesucristo. Lo hemos dicho hasta la saciedad. De la misma forma que un alcohólico acepta que es un alcohólico y que tienes problemas con el alcohol. Y va y donde el médico le dice, yo tengo problemas con alcohol, ayúdeme. De la misma manera hazlo tú. Si estás mintiendo, no importa los pecados que tengas. Quizás tú escuchas esa palabra que te dice, no, tú has cometido tantos pecados, que Dios que te va a perdonar. No te dejes engañar. Escucha la voz de Dios. No importa los pecados que tenga, no importa los que haya hecho. Si Dios me perdonó a mi hermano, ¿cómo no te va a perdonar a ti? Yo que tuve tantos problemas, tantos errores. Dios me perdonó a mí. Y Él mismo lo dice, que cuando nosotros venimos, nos postramos a Él, y nos perdona con ese amor tan lindo que Él tiene. Y todos esos pecados van a ser lanzados a lo más profundo del mar. Dice la palabra del Señor que ya no se va a acordar de ellos. Y desde ahí, hermano, ya vamos a ser santos, puros. Santo es separado del mundo. Olvídate del mundo. La palabra del Señor dice, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígame. Olvida todo el pasado, olvida todo lo malo. Ya no sigas allá, sigue el camino. El camino es mi Señor Jesucristo. El Espíritu Santo da testimonio de todo esto, hermano. En el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos 31 y 34 dice, también Juan dio testimonio diciendo, vi al Espíritu Santo que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre mi Señor Jesucristo. Y yo le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanezca sobre él, ese es el que bautiza. Ese es el que bautiza. Es el que bautiza
para salvación, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y yo me siento tranquilo, hermano, porque yo lo que estoy diciendo, Dios no me va a dejar avergonzar en ningún momento. Él no me va a dejar avergonzar en ningún momento. Juan lo dice, que del trono salían relámpagos en el Apocalipsis. En el Apocalipsis capítulo 4, versículo 5, dice, porque la palabra de Dios misma lo dice, del trono salían relámpagos, truenos, voces, delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Ahora, hermano, me preguntará, ¿hay 7 espíritus? No. Son las esas manifestaciones del Espíritu Santo. Espíritu Santo solamente hay uno, y es el que nos convence de pecado. No soy yo quien te va a convencer. No es que existan 7 Espíritus Santos. Lo que ocurre aquí con el número 7, el 7 indica siempre perfección divina. El número 7, los 7 colores del arco iris. No el arco iris de aquí, que el que ondean por ahí, no, de 6 colores, no, 7 colores. El 7 es la perfección, y aquí podemos ver las 7 manifestaciones del Espíritu Santo. Y si me acompañan Isaías, capítulo 4, Isaías capítulo 11, donde dice, en el versículo 1 dice, saldrá una vara del trono de Isaí. Isaí es el padre del rey David. Un vástago, un descendiente, que es nuestro Señor Jesucristo, retoñará de sus raíces y reposará sobre él. Cuente las manifestaciones. 1, el Espíritu del Señor. 2, Espíritu de sabiduría. 3, Espíritu de inteligencia. 4, Espíritu de consejo. 5, Espíritu de poder. 6, Espíritu de conocimiento. 7, Espíritu de temor al Señor. Son las 7 manifestaciones de la cual habla Juan del Apocalipsis 4. Y podemos entender este pasaje. Debemos recordar, hermano, que, y aquí yo tengo un menorá donde hay un candelabro con 7 copas que simbolizan las manifestaciones del Espíritu Santo de Dios. ¿Ya? Entonces, tenemos que tener en cuenta muy bien eso, hermano. El Señor te está llamando en este momento. El Señor te está llamando en este momento. Él quiere tu salvación. No te dejes engañar, hermanos. Ya sabemos qué es lo que está sucediendo en el mundo, qué es lo que va a suceder en el mundo. Si usted como cristiano, como creyente, verdadero cristiano, no se deje engañar. Porque por ahí hay un hombre que está diciendo allá en el Oriente Medio que él es el que representa a los cristianos. Eso es mentira. Por eso los mismos judíos no aceptan a todos los cristianos. ¿Por qué? Porque ellos mismos saben que este Señor cree representar a los cristianos, y este Señor no representa a los cristianos. No representa a los cristianos. Tenemos que entender esto. No nos dejemos engañar, para que no caigamos en esa trampa de lo que está haciendo la élite mundial junto con este personaje de allá, que ya todo el mundo lo conocemos, que no vale la pena ni mencionarlo. ¿Por qué? Porque ese es el que le va a entregar el trono a aquella persona que va a permitir hacer todo esto que está sucediendo, y más, va a permitir esto que está escrito en el Apocalipsis capítulo 13, versículo 15 en adelante, donde dice que también se le permitió a esta persona infundir aliento a la imagen de la bestia, para que esta hablara y mandara a matar a todo aquel que no la adorara. Esto va a ser el anticristo. Va a matar a todo el mundo. El que no lo adore, lo va a mandar a matar. Dice la palabra del Señor que va a ser degollado. No va a ser como tan rápido la muerte. Dice, para que mandara a matar a todo aquel que no lo adorara. Además, hizo que a todos, aquí entra nuevamente aquellos que se creen intocables porque tienen mucho dinero, esa élite mundial que tiene subyugado al mundo. Dice, además hizo que a todos, grandes, pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pudiera comprar ni vender,
sino el que tenía la marca o el número de la bestia, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y aquí hay sabiduría, el que tenga entendimiento, que cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y el número es 666. Tengamos en cuenta todo lo que va a suceder, hermano. Todo esto se lo mostró Dios a Juan, y Dios nos dejó todo esto escrito en este sagrado libro, hermanos. Por eso tenemos que entender esto. La palabra del Señor, hermanos, está escrita, nos la dejó este manual de vida, para que nosotros pongamos en práctica, porque es lo que quiere mi Señor. No todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Y de la manera, hermano, que estamos viendo, mire, Acapulco, hermano, en muchos lugares del mundo están aguantando hambre, y fue en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, que la gente perdió todo. La gente perdió todo, casas, perdieron todo, lo absoluto. Nosotros estamos aquí, en cualquier momento nos puede suceder, pero nosotros esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y en este momento reciba este mensaje, porque muy pronto va a venir hambre, hambre y sed, pero no hambre y sed de comer, no hambre y sed de comida, de pan, de agua, no, hambre y sed de la palabra del Señor. Aprovechemos que la palabra del Señor todavía nos está llegando a través de las redes sociales. Todavía hay un hermano en el trabajo un compañero de trabajo que te está compartiendo la bendita palabra del Señor. Todavía hay personas que se acercan a compartir la palabra del Señor. En muchos lugares ya no dejan, hermano. En muchos lugares están matando cristianos. Y va a venir un hambre y sed de la palabra del Señor. La palabra del Señor no miente. Amós, capítulo 8, versículo 11 y 13, dice la palabra del Señor de esta manera. Y aquí vienen días, dice Hashem, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni de sed de agua, sino de oír palabra de Hashem, palabra de Dios. E irán errantes, mucha gente irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurriendo, intentando buscar palabra de Dios, pero no la hallarán. ¿Por qué? Porque ya la iglesia se ha ido. Ya la iglesia se ha ido. Esos días van a ser aterradores, hermanos. Esos días van a ser tan difíciles, hermano, que mucha gente anhelará lo que muchos enfermos en este momento no quieren, lo que muchas personas no quieren en este momento, la muerte. En ese tiempo la gente anhelará la muerte. Nosotros como cristianos, déjeme decirle y se lo digo de todo corazón, yo sí anhelo la muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque sé que los muertos en Cristo resucitarán primero. Muchos en este momento, muchos enfermos, que hay muchos, y vamos a estar orando por ellos, por nosotros, porque también estoy enfermo. Lo que más anhelan es estar otra vez aliviados y seguir en el mismo cuento. Seguir en la avaricia, tomando licor, haciendo cosas malas delante del Señor, sabiendo que el Señor les está dando una oportunidad de que se pongan a cuentas con Él, de la misma manera que me lo hizo conmigo, cuando me puso dos cánceres. Esos 2 cánceres para mí fue una bendición, y le doy gracias a Dios por eso, porque me dio la oportunidad de ponerme a cuentas con Él. Y mucha gente lo que anhelan en este momento, salud, vida. En este tiempo, hermano, dentro de muy poco, cuando empiece la tribulación y gran tribulación, anhelarán la muerte. La palabra del Señor dice en el Apocalipsis 9, versículo 6, dice: en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Y ansiarán morir, dice la palabra, yo no me lo estoy inventando. Dice, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Huirá de ellos. Yo por eso no le huyo a la muerte. Tampoco voy y la busco. Pero si la muerte me llega, bienaventurado soy, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así de fácil. ¿Por qué? Porque me he puesto a cuentas con el Señor, y el Señor quiere que tú también lo hagas en este momento. La palabra del Señor dice en Romanos capítulo 10, es gratis. Tú no tienes que pagar nada. Tú no tienes que pagar nada. Ayer que fui a compartir la palabra del Señor, lo primero que me preguntaron: ¿y cuánto cobra usted?
La palabra de Dios no se cobra. Yo no soy un asalariado. El Señor paga todas mis necesidades. Tengo muchas necesidades, pero el Señor las paga de una forma u otra. A veces pone gente que me llama o me viene a traer un sobre con dinero. Pero Dios es el que paga todo. Pero la salvación es gratis, hermano. Solamente tienes que hacer esto. Dice la palabra del Señor, Romanos capítulo 10, versículos 9 y 11. Dice la palabra del Señor, que si confesares con tu boca que mi Señor Jesucristo es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Será así de fácil. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Dice la palabra del Señor. Es así de facilito, hermanos. Solamente tienes que aceptar que eres un pecador. Venir y postrarte delante del Señor. Y decir, Señor, perdóname. He pecado contra el cielo y contra ti. Quiero vivir una vida santa, pura. Quiero que tú me lleves ahora cuando suene esa trompeta. Porque la verdad, hermano, no seamos con aquellos que se sienten orgullosos de estar pecando. Aquellos que se sienten orgullosos ondeando ese arco iris de 6 colores. No hagamos eso, hermano, porque para muchos de nosotros posiblemente esta es la última oportunidad de recibir la salvación. Hermano, no desperdicie este momento, no lo desperdicie. Ponte a cuentas con el Señor. Ponte a cuentas con el Señor. A lo mejor esta es la última oportunidad que tú tienes. Cuando suene esa trompeta, cuando la iglesia se vaya, es el último llamado. Y hasta ahí el periodo de gracia se terminó. El periodo de gracia se terminó. Vamos a leer esta bendita palabra para terminar. La palabra del Señor dice en Amós, capítulo 8, versículo 4 en adelante, donde dice, oí esto, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra. Entienda esto. Diciendo, ¿cuándo pasará el mes? Y venderemos el trigo y la semana y abriremos los graneros del pan y achicaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza para comprar los pobres por dinero, porque es lo que está haciendo la élite, para comprar los pobres con dinero y los necesitados por un par de zapatos. Y venderemos los desechos del trigo. Dice, Jehová juró por la palabra de Jacob, de Israel. No me olvidaré jamás de tus obras. ¿No se estremecerá la tierra sobre esto? ¿No llorará todo habitante de ella? Subirá toda como un río y crecerá, mermará como el río de Egipto. Acontecerá que en el día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Y cambiaré vuestras fiestas en lloro, dice la palabra del Señor, y todos vuestros cantares en lamentaciones. Haré poner silicio sobre todo lomo y que se rape toda cabeza, y la volveré como llanto de unigénito y su postrimería como día amargo. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Y aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Hermano, esto es alucinante lo que dice la palabra del Señor. El Señor nos llama a que vivamos una vida santa, una vida piadosa delante de Él, delante de nuestro prójimo, porque la palabra del Señor dice que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Es el momento de salvación.
Es el momento y el momento es ahora. El que ha de venir vendrá, no tardará. Va a ser en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Vamos a orar por todos los enfermos, hermanos. Oremos por todos porque habemos muchos enfermos. Es cuestión de tiempo que muchos de nosotros vamos a morir de una forma u otra. Con esto de las pandemias y todo esto, es cuestión de tiempo que nos toque a vosotros o también a mí. Oremos por todos los enfermos, son muchos. Aquí en Hayward, en España, en Colombia, aquí en Oakland, en toda el área de la Bahía de San Francisco, en toda California, hay muchos enfermos. Y vamos a estar orando por todos, hermanos. Oremos por las familias, por todas las familias, por todos los matrimonios, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y está terminando, está asediando a todos los matrimonios. Ya sabemos todo lo que está sucediendo. Están asediando a nuestros hijos, queriendo redireccionar sus vidas sexuales. Estamos viendo tanto aborto. Estamos viendo tantas matanzas en el mundo que todo esto está escrito en la bendita palabra del Señor. Vamos a estar orando también por todos los emigrantes, por todas aquellas personas que están traspasando fronteras, intentando buscar nuevos horizontes y buscar pan. Ese pan, por eso la palabra del Señor nos manda a que busquemos no el pan, ese pan que perece, sino ese pan que a vida eterna permanece, que es la palabra del Señor. Oremos por aquellos que no tienen trabajo. Oremos, hermano, por aquellos que lo han perdido todo aquí en México y en muchas partes del mundo, por todo lo que está sucediendo en el mundo, por las guerras que están sucediendo en el mundo, por todo lo que está sucediendo en el mundo. Oremos por todo eso para que el Señor tenga misericordia y venga rápido. Y digamos, ven Señor Jesús, ven, no tardes tanto. Oremos por todas las personas, oremos por nuestras familias. Yo en especial oro por la familia Quiñones, por la familia Giraldo Posada y por todas vuestras familias, por todos y cada uno de vosotros, por nuestros hijos, por nuestros hermanos, por todos nuestros parientes. Oremos por ellos, por aquellas personas que han visto marchar a sus seres queridos y quizás ya saben de que se fueron mal y no recibieron a mi Señor Jesucristo. Oremos por ellos. Oremos por esas familias que han visto marchar esos seres queridos y que lamentablemente se han ido a un sitio que verdaderamente a nadie le recomendamos que llegue allá, como lo dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Lucas en el capítulo 16, para que miremos eso, hermano. No te vayas sin mi Señor Jesucristo en tu corazón. Ese es el llamado que te hace el Espíritu Santo el día de hoy. No te vayas, no te vayas. No te vayas a ir sin mi Señor Jesucristo en tu corazón. Es el último llamado. La trompeta va a sonar y los muertos en Cristo van a resucitar. Y nosotros los que hayamos recibido a Cristo en nuestro corazón y estemos listos, vamos a ser levantados al cielo. Eso se llama el arrebatamiento, el arpazo de lo que dijo mi Señor Jesucristo: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Oramos por todos los que se conectaron. Un saludo muy especial. Bendiciones. Bendiciones de lo alto para Ángeles, para Nelly, para Vicente, para el pastor Juan, para todos los que se conectaron. Dios los bendiga, para todos los que van a recibir este bendito mensaje. Cerremos nuestros ojos, inclinemos el rostro y vamos a orar para despedirnos. Amado Dios y soberano Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, tu mensaje ha sido entregado, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de recibir tu palabra, ese maná que cae del cielo a través de tu palabra, Señor. Te pido, poderoso Dios, bendiciones. Bendiciones en abundancia, Señor, para todos los que se conectaron, Señor, en este momento, y para todos aquellos que van a escuchar tu bendita palabra, Señor, a través de las redes sociales, Señor. Para que este mensaje llegue a lo más profundo de nuestro corazón, a lo más profundo de nuestra mente, Señor. Y seamos, Señor, dignos de recibir las promesas y gracias que dejó nuestro Señor Jesucristo para todos y cada uno de nosotros, Señor. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, Señor. Perdónanos todos nuestros pecados, Señor, cada uno de ellos, Señor. Si alguna
alguna petición hay, Señor, en estas hermosas personas que se conectaron el día de hoy, Señor. Si algo te están pidiendo, Señor, yo te imploro desde lo más profundo de mi corazón, Señor, inclina tu oído, Señor, a esa petición, Señor. Y según tu bendita, esa bendita voluntad, Señor, así sea escuchada, Señor, y también así sea realizada, Señor, por ti. Extiende tu mano poderosa, Señor, sobre estas familias, Señor, sobre estas personas, Señor, que están representando sus familias en este momento, Señor. Te los presentamos, Señor, delante de ti, Señor, para que tú tengas misericordia de ellos y de todos y cada uno de nosotros, Señor. Y si algo nos llega a suceder, Padre Santo, imploramos estas palabras, Señor, que dijo ese hombre al pie de la cruz, cuando tú estabas también colgado ahí con él, Señor. Imploramos con estas palabras. Acuérdate de nosotros, Señor, cuando vengas en tu reino, Señor. Te pedimos por tu pueblo santo Israel, Señor. Te pedimos por todas, Señor, por todas estas cosas que hemos puesto, Señor, en tu mano poderosa. Ponlas ahí, Señor, en tu mano poderosa, y que sean a bien, Señor, con tu santa voluntad, escuchadas por ti. Por eso, Señor, llenos de tu Santo Espíritu, te damos gracias, Padre. Te alabamos, te bendecimos, poderoso Dios, en el bendito y dulce nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Y mi corazón gozoso dice, amén, gloria a Dios. Hermanos, Dios los bendiga a todos y cada uno de vosotros. Gracias por estar aquí con nosotros. Recuerden, hermanos, que va a sonar una trompeta, que el arrebatamiento de la iglesia es un hecho. Y si llega el arrebatamiento de la iglesia, hermano, no vayas a decir que no lo sabías. Un saludo muy especial. Que Dios los bendiga rica y abundantemente. Y nos veremos la próxima semana si es que no suena la trompeta. Un abrazo muy, muy especial y bendiciones de lo alto. Dios los bendiga.